Bienvenidos a mi programa En tu propia piel. Soy Nachi Duque. En este espacio encontrarás en cada uno de los episodios compartidos temas relacionados con el desarrollo y el crecimiento personal. Te invito a que te permitas escucharlos y disfrutarlos desde aquí, desde Radio Global Coach and PNL. Y no olvides que solos podemos llegar a las metas, pero si lo hacemos acompañados, el camino se hará más ligero y mucho más reconfortable. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de En tu propia piel. Hoy tenemos de nuevo con nosotros nuestro invitado maravilloso, a Pablo Ballesteros, que viene a continuar hablándonos de esos 3 pilares fundamentales para la salud. Antes de ir al grano y entrar en contexto, recordar que este programa tiene el único objetivo de aportar valor, acompañaros, brindar recursos y herramientas para vuestro día a día y que en ningún momento tiene la intención de sustituir ningún tipo de terapia ni tratamiento. Aquí simplemente compartimos experiencias de vida, conocimientos y la humilde opinión de cada uno de los que pasamos por aquí. Dicho esto, le damos la entrada a Pablo Ballesteros. Recordaros que Pablo es médico especialista en el bienestar integral, también está especializado en medicina psicosomática, gestión emocional, trastornos de la conducta alimenticia, Reiki y Kundalini. Vuelvo a decir que su currículum me encanta, está súper completo. Lo digo para quienes no se hayan escuchado el programa anterior, que se pongan en contexto quienes han invitado y que se vayan a escuchar el programa de antes. Dicho esto, bienvenido Pablo nuevamente. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, con mucho cariño, ya lo sabes tú, y con mucha ilusión también. Gracias. Para recordar un poquito a nuestros oyentes, me gustaría que antes de entrar al hábito saludable de hoy, nos hicieras un poco el resumen, ¿no?, de ese hábito del que hablamos el programa anterior, cómo ligas ese hábito con el nuevo hábito del que vamos a hablar hoy, para así que nos pongamos todos en contexto. ¿Te parece? Sí, perfecto. Mira, lo que hablamos un poco en el programa anterior fue un poco las bases de lo que para mí, la perspectiva mía sobre la enfermedad y la salud, en el que hablábamos sobre que hay un ambiente que se crea en nuestro interior y en ese ambiente es donde se van a desarrollar nuestras células y donde van a funcionar de manera correcta o desfavorable según el ambiente en el que se encuentren. Entonces, este ambiente, ¿cómo se puede modificar? A través de los 3 pilares fundamentales de la salud, que en el programa anterior hablamos sobre la alimentación, en el que hablábamos de la comida que ingerimos y de las emociones. Y hoy vamos a hablar sobre otro pilar fundamental que también va a condicionar este ambiente interno en el que se van a desarrollar nuestras células, que son los hábitos. Muy bien, Pablo. Antes de continuar, me gustaría que les explicaras un poquito a nuestros oyentes qué es un hábito. ¿Qué es un hábito? Y a continuación, ¿cómo se crea un hábito? Exacto, pues un hábito es un comportamiento que se repite frecuentemente y de manera automatizada. Y es importante que nos quedemos con automatizada. ¿Por qué? Porque hay un análisis científico que es impresionante, porque demuestra cómo la gran mayoría de nuestras acciones en nuestro día a día, el 95% de nuestras acciones en el día a día, son automáticas, son inconscientes. Entonces eso quiere decir que los hábitos tienen una influencia muy grande en nuestro día a día, porque forman nuestro carácter. Vale, o sea, ya nos has explicado qué es un hábito. ¿Cómo se forma? Claro, ¿cómo se forma? Un hábito se forma, yo tengo como que la raíz del hábito es una creencia, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una creencia en nuestro subconsciente, vamos a comportarnos de una manera, y este comportamiento muchas veces, como tenemos una creencia, digamos, programada en nuestro subconsciente, la manera de comportarnos va a ser automática. Entonces, digamos que la manera en que se crea este hábito es a través de una creencia. Según la creencia que tenemos, este hábito va a ser de una manera u otra. Entonces, de ahí viene el origen de los hábitos. Vale, o sea, según estás explicando y según he entendido yo,
los hábitos provienen de una creencia, ¿no? Esa creencia genera en mí unos pensamientos y unas ideas que me hacen actuar de manera repetitiva, ¿no? En algún contexto o en alguna área de mi vida. Exacto. Y ¿Correcto? luego tenemos los hábitos, digamos, que también adquirimos, sobre todo en nuestra infancia, que es cuando estamos más abiertos, digamos, cuando tenemos esa mente racional más apagada y tenemos más capacidad de imaginación. Adquirimos muchos hábitos por repetición. Entonces, tenemos comportamientos que los repetimos. Muchas veces esos comportamientos vienen también de nuestro entorno. Por eso muchas veces hacemos las mismas cosas que personas de nuestro entorno, nuestros padres, nuestros familiares. Y es porque repetimos ese comportamiento y se convierte en un hábito. Entonces, así es como también se adquiere un hábito a través de la repetición de ese comportamiento. Porque llega un momento en el que ya no te lo cuestionas, sino que ya lo has repetido tantas veces que se convierte en algo automático. Claro, esto que dices es para lo que estamos modelando, ¿no? O lo que estamos simplemente haciendo porque lo vemos normal, que lo han hecho otras personas y lo adoptamos como propio. Pero ¿y qué pasa, Pablo, con esas personas, por ejemplo, hoy, yo, ¿no? Digo, pues, yéndome al programa anterior, quiero empezar el hábito de una alimentación saludable. No sé por dónde empezar. ¿Cómo sería ese caso, ¿no? De una persona que dice, vale, si todos los hábitos hasta ahora o el 80% de mis hábitos han sido simplemente por modelaje, por manera automática, ahora quiero hacer mis hábitos conscientes. Entonces, para hacer mis hábitos conscientes, ¿cómo empiezo? Exacto, pues de ahí viene lo de las creencias. Lo primero es empezar a cuestionarte qué creencias tienes respecto al área que quieres trabajar, por ejemplo, de la alimentación, qué creencias en este ámbito. Pueden ser creencias más superficiales y creencias más profundas. Creencias superficiales, eh, si a mí de pequeño me han inculcado que comer comida artificial no me va a perjudicar, yo adquiero esa creencia y voy a comportarme como tal en mi adultez. Entonces yo voy a ingerir alimentos artificiales y para mí eso no es negativo. Entonces tengo un hábito. ¿Por qué? Porque la creencia que me han inculcado es que eso no me va a hacer daño. Entonces, ¿cómo puedo yo modificar esta creencia para modificar luego el hábito? Pues cuestionándome lo primero. ¿Qué creencia tengo yo de la alimentación? Entonces de ahí pues puedes escribirlo también, puedes escribir, pues yo creo que los alimentos que me perjudican son estos, lo que me benefician son los otros. Y una vez que tú adquieres esa conciencia, ya puedes modificarlo. Entonces puedes como reprogramar nuevas creencias para que te lleven a nuevos hábitos. Obviamente no es solo el repetirlo o el escribirlo, luego hay que juntarlo con una acción, con un pensamiento, con una emoción. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero cambiar mis hábitos alimenticios, al principio me va a costar el hecho de porque voy a tener que comportarme de manera nueva, por así decirlo, una forma diferente a la que me comportaba antes. Entonces eso me va a causar incomodidad, me va a causar sentimientos de agobio, de ansiedad, pero eso quiere decir que digamos, nuestro cuerpo se está adaptando a un nuevo hábito. Ok. Entiendo todo lo que dices, ¿no? De que un hábito pues también marca la diferencia de nuestra calidad de vida. ¿Y por qué lo has incluido en tus tres pilares fundamentales? Pues mira, esto viene de que yo durante la carrera de medicina, yo jugaba fútbol, era deportista en ese momento, y tanto la alimentación, como comenté en el programa anterior, que noté que me repercutía mucho en mi rendimiento, también había algo que repercutía de manera también muy potente en mí, y eran los hábitos. Cuando yo tenía los hábitos favorables, mi rendimiento aumentaba, entrenaba mejor, me sentía como con más energía, y viceversa. Cuando yo tenía los hábitos destructivos, aunque fuesen mínimos, pero ya cambiaban mi comportamiento y mi rendimiento. Entonces, lo mismo, yo lo quise aplicar o quise investigarlo en el ámbito hospitalario. Entonces, me fijaba mucho en los pacientes y veía cuáles eran sus hábitos. Les preguntaba un poco cuáles eran sus rutinas diarias y me di cuenta que muchos tenían inconscientemente hábitos destructivos.
Y muchas veces era porque su entorno también tenía hábitos destructivos, entonces para esas personas eso era normal. Entonces, esos hábitos, sin que ellos fuesen conscientes, les estaba llevando hacia un destino, y ese destino era la enfermedad en este caso. Entonces, ahí yo dije, vale, los hábitos tienen una importancia muy grande en nuestra salud. Ya estás de nuevo, ¿no? Reiterando lo que has dicho antes, de que muchos hábitos simplemente se adoptan como propios, Ujú. sin valorar si son buenos o malos, ¿no? Si me suman o me restan, simplemente porque veo a otros que lo hacen y fin, no cuestiono, ¿no? Ok. Exacto. Y para nuestra, o sea, obvio, ¿no? La pregunta que te voy a hacer, pero aunque sea obvia, quiero que me la expandas un poco, ¿no? La respuesta, que profundices un poco ahí, ¿no? Mm. O sea, el adoptar hábitos saludables van a mejorar mi calidad de vida y van a favorecer mis resultados. Pero claro, si soy una persona que quizás no tenga fuerza de voluntad, no tenga autodisciplina, o que quizás nunca me he planteado esto de los hábitos, Ujú. ¿cómo tendría que hacer? O sea, ¿qué necesitaría para hacer clic o para decir, venga, esto lo necesito si realmente quiero tener una calidad de vida, si quiero tener un bienestar? Mm. Pues yo lo primero que haría, bueno, como hemos dicho antes y en el anterior programa igual, es todo integrativo, es decir, no solo es abarcar el hábito, sino también preguntarte el por qué no estoy cumpliendo ese hábito o qué me está llevando a no tener esa constancia, esa disciplina, porque hay muchas veces que tenemos comportamientos automáticos, pero también vienen desencadenados por una herida dentro que nos hace comportarnos así, nos hace adquirir ese hábito de manera defensiva, por así decirlo. Entonces, ahí es profundizar más. Pero igualmente es todo cuestionártelo primero, tanto emocionalmente como a nivel de hábito superficial. También ver en qué área estás específicamente, porque yo quise sacar como unos hábitos principales, que son como básicos, que son los que para mí son, obviamente luego depende de tu propósito, te puedes ampliar de una manera u otra, pero yo quise sacar 4 hábitos que para mí son fundamentales, que son el sueño, el deporte, la respiración y la meditación. Y a partir de ahí ya tú te puedes expandir según tu propósito, lo que quieras. Pero yo siempre me gusta el preguntarme el por qué no estoy cumpliendo ese hábito en el caso de que no lo esté cumpliendo. Y muchas veces ya empiezo a intrometerme en tema emocional. ¿Mm? Entonces, una vez que trabajo el tema emocional, ya puedo trabajar el tema de hábito, porque simplemente con entenderlo ya cambio mi perspectiva, ya puedo trabajar en el hábito para empezar a reprogramarme. Claro, esto que has dicho de los 4 hábitos que has seleccionado, porque evidentemente hay infinidad de hábitos, todos los que quieras, tanto favorables como desfavorables, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poquito cómo trabajarlos? O sea, ahora mismo, los que nos están escuchando, nosotros mismos, ¿no? En nuestra casa, en nuestro día a día. ¿Cómo podríamos trabajar para fomentar, para potenciar o para empezar a incluir, si quizás no está entre nuestros hábitos saludables, estos 4 que tú has seleccionado? Exacto, pues mira, yo para empezar, estos hábitos que seleccioné y seleccioné el pilar de hábitos como un pilar fundamental, porque respecto a la definición de enfermedad y salud, yo veía que había una repercusión muy grande en este campo, en este ambiente que creamos interno. Entonces, cuando este ambiente lo modificamos a nuestro favor con hábitos positivos, porque un hábito positivo, como vamos a hablar ahora de los 4 principales, van a modificar nuestro ambiente interno. Cuando modificamos este ambiente interno a través de nuestros hábitos, estamos dando el hábitat necesario para que nuestras células se desarrollen. Entonces, yo saqué los 4 principales por eso, porque van enfocados mucho a ese ambiente. El sueño, por ejemplo, muchas veces tenemos como una ignorancia del sueño, de los beneficios de dormir y descansar bien. En el sueño, durante el sueño, tenemos actividades que son, por ejemplo, de regeneración, de desintoxicación, de sustancias de desecho. Y todas estas sustancias se dan, o sea, estos mecanismos se llevan a cabo cuando hay un descanso adecuado, cuando hay un descanso óptimo. Cuando no hay un descanso óptimo, cuando dormimos mal, cuando dormimos menos de lo que debemos, estos mecanismos no se llevan a cabo.
¿Y qué pasa? Que las sustancias tóxicas que tenemos que eliminar se acumulan en nuestra sangre, van a modificar nuestro ambiente, y los tejidos que se tienen que regenerar para renovarse y renovar nuestra energía también, no se van a renovar. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber un cúmulo de sustancias tóxicas y de tejidos que ya no sirven, pierden funcionalidad. Entonces, todo eso va a modificar el ambiente interno. Esa es la importancia, por ejemplo, del sueño. Entonces, ¿cómo modificamos el sueño? Porque hoy en día hay muchos problemas de sueño. Pues yo lo primero que me centraría es en las rutinas que tengo antes de dormir, porque es lo que va a condicionar mi sueño, que sea efectivo o no. Por ejemplo, las cenas. Hay muchas personas que cenan de manera muy junta a la hora de dormir, entonces eso va a cambiar, va a repercutir en tu descanso. Las pantallas, hoy día está muy de moda el dormirte con el móvil pegado en la pantalla, pegado a los ojos, y eso al final está transmitiendo una información a nuestro cerebro de que es de día, con lo cual tu cerebro va a secretar las sustancias químicas acorde a lo que le estás transmitiendo, es decir, que es de día. Entonces eso va a repercutir en tu sueño también. Y luego también el cómo nos vamos a dormir. Es decir, si yo, por ejemplo, me voy a dormir después de una discusión, nuestro descanso se va a ver repercutido de manera negativa. ¿Mm? En cambio, si yo me voy a dormir en un estado de agradecimiento, de paz, de plenitud, pues mi descanso se va a ver beneficiado. ¿Mm? Me ha encantado eso de esa preparación para irme a la cama y generar ese ambiente adecuado. Quiero hacerte dos preguntas, de esas obvias que me encantan a mí, pero es que las tengo que hacer porque si no reviento. No sé si me imagino que tendrás respuesta, no lo sé. ¿Qué de cierto es que hay que descansar entre 7 y 8 horas diarias? ¿Por qué te hago la pregunta? Porque yo tengo en mi entorno amistades, ¿no?, que dicen, yo con 4 horas tengo, a mí con 5 horas me vale. No, a mí dormir mucho me sienta fatal. Yo estoy activa y rindo todo el día. Yo digo, ostras, yo personalmente soy una persona que si tengo que escoger entre comer y dormir, lo tengo claro, me voy a dormir. O sea, yo me regenero así. Yo cuando tengo días súper intensos, aunque no pueda permitirme, o sea, digo, tengo que parar o microsiestas o micro algo, yo así me regenero. O sea, lo tengo comprobado, o sea, me he testado de diferentes maneras y lo que te digo, que no diga que no la comida no es importante, claro que sí, pero si llego en ese momento crítico que digo, Dios, estoy saturada, estoy desbordada, estoy súper agotada, que elijo para mí el sueño. Que entiendo que cada persona es un mundo, como todo. Pero claro, a mí lo que me llama la atención es ese tipo de personas que te dicen, ostras, 7 horas, 8 horas, ¿qué dices? Eso es perder el tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. Yo con 4 con 5 tiro. Yo digo, ostras, yo madrugo mucho para trabajarla. De verdad, madrugo muchísimo. Odio madrugar, pero madrugo muchísimo porque si no tengo que cumplir ciertas obligaciones, ¿no? Claro. Pero digo, no entiendo cómo puedo mantener esa energía durante todo el día y optimizar esos ciclos de sueño. O sea, lo de las horas es como todo es estadística. Al final haciendo un estudio con una muestra muy grande y sacan los valores de media, ¿no? Y obviamente es así, es en torno a 7, 8 horas lo que está comprobado que tu cuerpo necesita para tener un descanso óptimo. ¿Qué pasa? Que de nada sirve que tú te vayas a dormir 7 horas, 8 horas o 10 horas si por ejemplo, la rutina que has tenido antes de dormirte es negativa. Si tú, por ejemplo, te vas a dormir con una comida muy pesada, te pegas hasta las 3 de la mañana con el móvil, mirando cosas, y de ahí te levantas a las 12, da igual que duermas muchas horas porque ese descanso no va a ser óptimo. Se trata de que no solo de dormir, sino de que el descanso que tengas mientras que duermes sea lo más óptimo posible. Entonces, claro, lo de las personas mayores, mi punto de vista es que quizás el cuerpo ya como se ha adaptado a tantas cosas, pues quizás tiene como esa facilidad, o no sé cómo explicarlo, para regenerarse más rápido, o no tiene eso, o tiene ya como menos actividad para regenerarse, entonces no requiere tanta energía para ese mecanismo. Ese sería mi punto de vista, pero tendría que investigarlo. Uh-huh. Vale, y otra pregunta que no sé si tienes la respuesta, pero yo te voy a aprovechar. Sí. Yo tengo una hija adolescente
Y esas conversaciones las tenemos muy frecuentemente porque no le veo bien, pero no sé, porque yo tengo mi propia teoría, ¿no? Se va a la cama con los cascos puestos. No en la pantalla de delante, no, los cascos puestos. Y evidentemente no está escuchando una meditación. Entonces, claro, eso a mí me pone mala porque yo digo, ay, hija, deja descansar tu cerebro, vete a tu cama escuchándote a ti misma, conectando contigo. O sea, yo le meto ahí mis cuentos, ¿no? Y ella me mira como, así concilio mejor el sueño, así me duermo más rápido, así no sé qué digo, ostras. Como tú dices, las pantallas aquí delante también alteran tu sistema nervioso, los cascos, de la misma forma, ¿no? Sí, a ver, yo aquí creo que también depende también la perspectiva de cada uno. Quiero decir, yo, por ejemplo, si a tu hija en este caso, por ejemplo, ese estímulo, el hecho de que no le haga pensar, por ejemplo, porque uno de los motivos de no dormir o de tener insomnio es el sobrepensamiento, pues y ese estímulo te va a hacer que tu pensamiento se quede silenciado porque estás concentrado en otro estímulo, pues quizás es algo positivo, ¿sabes? Ahora, si ese estímulo te va a estresar y tú no eres consciente y no escuchas a tu cuerpo de que eso te está repercutiendo en tu sueño, pues ya habría que cambiarlo. Pero eso tendría que ser muy individualizado, porque quizás esa persona te dice que descansa, tu hija en este caso igual te dice que descansa muy bien y que no tiene ningún problema, pero quizás la persona no sea consciente de que su sueño está viéndose repercutido y empieza a tener síntomas en su día a día. Entonces habría que investigar si ese estímulo puede estar asociado a esos síntomas. Claro, o sea, lo que tú dices tiene toda la lógica del mundo, que cada caso, que venimos diciéndolo en todo el programa, cada caso es un mundo, ¿no? O sea, cada situación es singular y efectivamente, yo, por ejemplo, si durmiera toda la noche con unos cascos puestos, me levantaría con la cabeza así. Yo necesito paz y silencio en muchos espacios de mi vida para equilibrarme. Pero Claro. viene de lo que tú dices, que si ella dice que así concilia el sueño, pero no, yo estoy en mi cabeza, que no te dejas descansar, que no te escuchas, que no conectas, que pobre cerebro, que lo tienes todo el día en actividad, que no sé qué, que no sé cuántas, pero claro, cosas de madre será. Si a ella le sirve, como bien dices tú, pues que lo Sí, siga utilizando. perspectiva, sí. Bueno, Pablo, pues nada, para reconducir un poco el tema de nuestros tres pilares fundamentales, hemos hablado en nuestro programa anterior de la alimentación, de la importancia de una buena alimentación, una alimentación con conciencia, de saber por qué y para qué comemos, por qué ingerimos lo que ingerimos y qué estamos tapando o qué estamos gestionando a través de nuestro alimento, la importancia de tener un espacio interior sano, ingiriendo cosas sanas. Ahora estamos hablando de la importancia de crear hábitos saludables que nos potencien y nos ayuden a alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos, ¿vale? De una forma más equilibrada, más conectada con nosotros mismos. También hemos hablado que hay hábitos que simplemente repetimos porque hemos visto a otros, porque modelamos, pero no cuestionamos si valen, si no valen, si en mi caso está bien o al contrario me perjudica o me limita. También has dado tips de cómo crear un hábito de cero, por decirlo de alguna manera, cómo cuestionarnos y cómo tomar conciencia para empezar a revisar y hacer esa checklist en nuestra vida de si me funciona o no me funciona y cómo lo voy a cambiar. ¿No? Exacto. Hasta aquí hemos hablado de esto. Vale, Pablo. Luego, como pilar fundamental, ¿no? Estabas hablando de que entre el pilar de los hábitos habían 4 pilares. Entonces, Eso. empezamos hablando del sueño. Y ya nos has explicado, pues, cómo trabajaríamos la parte del sueño, cómo influencia esto en nuestra vida, en nuestro desarrollo, en nuestro día a día. Ahora, nos quedan las 3 siguientes, que serían... Que serían deporte, respiración y meditación. Ok. En este el deporte, obviamente todos conocemos que el deporte viene bien, que es saludable, hay muchos estudios que lo relacionan con una evolución positiva de la enfermedad, pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿No? Y creo que es importante conocer el por qué para abrir la conciencia y quizás esa persona que está ayudando entre hacer deporte y no diga, vale, pues voy a tomar acción porque sé que me va a beneficiar. El por qué es porque cuando hacemos deporte, sobre todo deporte intenso, pero cada uno se lo adapta a su manera, cuando hacemos deporte, nuestro cuerpo se renueva energéticamente, se renueva a nivel sanguíneo,
elimina sustancias tóxicas, porque cuando hacemos deporte movilizamos toda esa energía, esa sangre que tiene que ir a todos nuestros tejidos, y en ese procedimiento de que nuestra sangre se moviliza, empieza a eliminar las sustancias que no le convienen. Entonces es como si activáramos un proceso de limpieza y de regeneración en nuestro cuerpo. Y encima lo podemos hacer de manera gratis, sencilla, incluso divertida. Entonces, es por eso es que comentan que tiene tantos beneficios. Y luego también tiene un beneficio muy importante a nivel neuroendocrino, y es que cuando hacemos deporte liberamos hormonas que están relacionadas con el bienestar, como las endorfinas. Sí, eso lo escuchamos en todos lados, pero claro, nadie nos explica que hay más allá, ¿no? De esas hormonas, como tú bien has dicho, esa renovación energética. Me quedo con esto. O sea, había escuchado muchísimas definiciones de el por qué el ejercicio es saludable para nuestra salud. La más común, la de la liberación de las hormonas, del bienestar y todas estas historias, pero me ha encantado esa parte de esa renovación energética. Exacto. Si además, si te fijas, muchas veces cuando tenemos un componente emocional y hacemos deporte, nos sentimos como liberados. Y es porque movilizamos de alguna manera u otra esa energía. Pero es que a nivel físico también liberamos cosas, liberamos esas sustancias que quizás se han traducido de energía físico y a través del sudor, a través del aliento, de la respiración, movilizamos todo. Entonces nos renovamos todo nuestro sistema. Muy bien. Bueno, y la siguiente, Pablo. La siguiente sería la respiración, que la respiración, fíjate cómo también es algo tan sencillo, pero algo tan importante. Y mira, cuando nosotros nacemos, lo primero que hacemos es respirar. Y cuando morimos, lo último que hacemos es respirar también. Y es porque la respiración es algo fundamental, pero que muchas veces no lo hacemos conscientemente. Es decir, muchas veces estamos en nuestro modo automático y pensamos que estamos respirando, pero obviamente estamos respirando, pero no estamos respirando de la manera que nuestro cuerpo se podría aprovechar de todo el oxígeno que luego llevaremos a nuestras células a través de nuestra sangre. Entonces, si nosotros centramos nuestra atención en la respiración, oxigenamos nuestros pulmones, que luego eso pasará a la sangre y de la sangre llegará a todas nuestras células. Y el oxígeno es algo fundamental para las células, es un nutriente fundamental. Hay un estudio muy bueno que hicieron, que aislaron una célula y le aportaron tres cosas fundamentales, que eran nutrientes, oxígeno y el sistema de eliminación de sustancias de desecho. Y este experimento duró 40 años y la célula seguía intacta. O sea, aportando los nutrientes necesarios, incluyendo el oxígeno a nuestras células, la célula se puede volver inmortal casi, porque tiene lo que necesita para desarrollarse. Qué importante. Así que nos quedamos que hay que dormir bien, hay que hacer ejercicio y hay que aprender a respirar. ¿Nos podrías decir cómo sería una respiración consciente o adecuada? Pues es sencilla, es simplemente, a mí me gusta cerrar los ojos porque así eliminamos otro estímulo, el estímulo de la vista, y cuando cerramos los ojos y empezamos a inhalar profundamente y observamos cómo el aire pasa por nuestras fosas nasales, sentimos el calor, la temperatura del aire que pasa por nuestras fosas nasales, notamos cómo nuestro pecho se infla o nuestro abdomen se infla, y cuando exhalamos lo mismo, notamos cómo nuestro abdomen se desinfla, nuestro tórax se deshincha, y somos conscientes cómo el aire sale por nuestras fosas nasales, y cuando hacemos este ejercicio ya estamos siendo conscientes de esa respiración. Es que es tan sencillo como esto, y si nosotros dedicáramos 5 o 10 minutos diarios a esta respiración consciente, nuestra frecuencia energética, nuestro ambiente interno se modificaría ya para todo el día. Wow, tan sencillo, no cuesta dinero y en cualquier momento y en cualquier lugar. Exacto. Bueno, y la última, pero no menos importante. Exacto, que para mí es fundamental también, y creo que es algo que tendríamos que hacer todos como un hábito, bien dicho aquí, es la meditación. La meditación hoy está muy de moda, el mindfulness. ¿Qué es para mí la meditación? La meditación es ese estado en el que tú estás en plena presencia.
Ahí puede ser una meditación activa, puede ser una meditación pasiva, pero es un estado en el que tú estás completamente presente. Muchas veces estamos en nuestro día a día pensando en el que va a pasar o pensando en el qué pasó, y eso nos quita, nos lleva hacia otros lados fuera del presente, y esos estados nos hacen ser como inconscientes, y esa inconsciencia nos hace ignorantes, y esa ignorancia nos lleva al miedo, nos lleva a emociones negativas. Entonces es como un bucle que nos metemos, y simplemente por no estar en el momento presente. Entonces la meditación es un estado en el que podemos observar, ser observadores de lo que está ocurriendo en nuestro interior. Entonces cuando ponemos ese modo observación, abrimos ese espacio en nosotros y dejamos que nuestras células se impregnen de esa presencia, y eso armoniza cada una de nuestras células y modifica nuestro ambiente interno. Ya. Para las personas que quizás nunca han hecho una meditación o ninguna práctica de mindfulness, Pablo, ¿cómo podrían iniciar o cómo se podrían permitir esa experiencia para saber, ¿no?, un poquito qué se siente? Exacto, pues esto es algo que pasa muy frecuente, que las personas se ponen a intentar hacerlo, y la respuesta es: yo no valgo para esto, o mi mente no puedo parar de pensar. Es algo muy frecuente, pero porque muchas veces asociamos a que meditar es sentarnos y dejar nuestra mente en silencio. Pero yo, para las personas que no son, digamos, no tienen esta constancia y no tienen esa evolución a nivel de meditación, que son principiantes, mejor dicho, les recomendaría que empezaran con una meditación activa. Es decir, todos tenemos algún hobby, alguna actividad que nos sentimos como en el momento presente. Hay gente que le gusta tocar la guitarra, cantar, pasear, estar en la naturaleza, lavar platos. O sea, pueden ser cualquier actividad, pero la cosa es el cómo haces esa actividad. Si tú esa actividad la desarrollas de manera presente, ya estás meditando. Cuando tú ya catas ese estado de presencia, ya puedes pasar a otro nivel, que ya pues voy a sentarme, como ya reconozco ese estado de presencia, voy a intentar observar mis pensamientos, a ver qué me están diciendo, y en ese momento puedes volver a conectar con ese estado de presencia, y ya es seguir evolucionando, es seguir indagando, aguantas cada vez más tiempo, cada vez eres más consciente de que tus pensamientos, esa corriente se va enlenteciendo hasta que se calma. Es un proceso, pero el hecho está en empezar con algo pequeñito que luego te irá conduciendo hacia algo grande. Uh-huh. Muchas gracias, Pablo. O sea, para resumir, nos vamos a quedar que nuestro pilar de hoy, que es el pilar de los hábitos, tiene 4 subpilares que ayudan que este pilar sea todavía más fuerte y más potente, que son el sueño, la respiración, el deporte o el ejercicio y la meditación. Eso nos has dado, muchísimos tips, nos has dado muchísimos regalos en este programa de hoy. Muchísimas gracias, Pablo. Recordar a las personas que a Pablo lo pueden encontrar en sus redes, que son, Pablo. Mis redes son YouTube, Instagram y TikTok. Y mi nombre de usuario es @dr.pabloballesteros. Vale, lo tendréis en la página de la radio, también lo pondré en los podcasts, y seguramente si sube a YouTube también tendréis ahí su contacto para que si tenéis dudas, si queréis preguntar alguna cosa o queréis iniciar algún tipo de trabajo con Pablo, yo qué sé, Pablo está abierto a todo, ¿verdad, Pablo? Claro que sí. Bueno, pues nada, muchas gracias, ha sido un placer. Nos vemos en nuestro próximo programa, porque esto no ha terminado aquí, todavía nos falta otro pilar fundamental que ya en el próximo programa nos descubrirás cuál es. Hasta la próxima, Pablo, y muchísimas gracias. Gracias, Nayi, un abrazo. Adiós. Y aquí finaliza el capítulo de En tu propia piel. Os espero el próximo jueves en nuestra cita especial, aquí en este espacio de Radio Global Coach en PNL. Recuerda que no tienes que caminar el camino solo ni sola, que juntos se hace mucho más corto, mucho más divertido y más reconfortable. Hasta la próxima.